Por fin, un año después de esas primeras imágenes que nos anunciaba la llegada del nuevo Leyendas Pokémon Z, Pokémon nos ha mostrado verdaderamente las primeras imágenes del juego. Y si tuviese que definir con una palabra este nuevo tráiler presentado durante el Pokémon Day, es indiferente. Pero no me malentendáis, no es que me haya generado indiferencia, todo lo contrario. Creo que estas primeras imágenes del gameplay de Pokémon Leyendas Z no han dejado indiferente a nadie. Gráficos, iniciales, personajes, mecánicas, nunca llueve a gustos de todos, por lo que las opiniones en la comunidad han sido muy dispares. Pero desde aquí os lanzo una pregunta, ¿es este el juego más ambicioso de Pokémon? Esta ha sido una pregunta que ya en frío y con el paso de los días me surgió sobre todo recordando cómo propiamente Pokémon anunció dicho juego. Leyendas Pokémon ZA es la nueva y ambiciosa entrega de la serie de videojuegos que llegará a la consola Nintendo Switch en 2025. ¡Wow! ¡Wow! ¿Alguna vez habías visto a la saga anunciar un lanzamiento de esta forma? Yo desde luego no. Además, empecemos a hacer nexos de unión. Al final del Pokémon Day de 2024 se muestra un pequeño teaser de casi 2 minutos, el cual abre un montón de posibilidades sin realmente dar ninguna certeza. Vuelve la saga Leyendas, pero ¿podría ser en el futuro y no en el pasado? ¿Qué es eso de un plan de desarrollo urbanístico? ¿Vuelven las mega evoluciones? En definitiva, la única certeza de ese tráiler es el desarrollo de un nuevo Leyendas, protagonizado en Ciudad Luminalia, y el cual probablemente se encuentre en una fase temprana de desarrollo. Y sí, es cierto que desconocemos en qué momento se comenzó a desarrollar dicho lanzamiento, pero lo que sí sabemos es que ha tenido que pasar un año para conocer nuevas noticias y que por su fecha de lanzamiento habrán pasado casi 2 desde que se anunció por primera vez. A esto hay que sumarle que a finales de este año se cumplirán 3 años del último lanzamiento de la saga, Pokémon Escarlata y Púrpura, juegos que recibieron unas críticas bestiales por su nefasto rendimiento, e incluso se hablaba de que la propia Nintendo le habría dado un pequeño tirón de orejas a la desarrolladora nipona por el estado en el que habían salido los juegos de la 9ª generación. La pregunta es, ¿ha escuchado Pokémon a su comunidad? Pues de primera la sensación es que sí. Si retrocedemos al Pokémon Day de 2021, Pokémon anunciaba la salida de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente para noviembre de 2021 y en Leyendas Pokémon Arceus para el 28 de enero de 2022. Un año más tarde y con muchos jugadores aún disfrutando de la novedosa aventura en Hisui, el 27 de febrero de 2022 se confirmaba el lanzamiento de la 9ª generación, con su llegada a finales de ese mismo año. En definitiva, íbamos a tener 3 lanzamientos nuevos en cuestión de un año. Pokémon Espada y Escudo fue lanzado en octubre de 2019. En cuestión de 3 años han sido capaces de desarrollar 3 juegos. ¿Cuánto tiempo han dedicado a cada lanzamiento? Ya os respondo yo, no lo suficiente. Leyendas Pokémon Arceus fue el que mejor parado salió de los 3. Personalmente ha sido de los juegos de la saga que más he disfrutado. Sin embargo, es evidente que al tratarse de un soplo de aire fresco, novedoso y entretenido, disipó de alguna forma algo que se agravaría en Pokémon Escarlata y Púrpura, sus gráficos y rendimiento. No haré mención a los remakes de Sinnoh, ya que creo que su crítica va dirigida a otros menesteres. Retomando lo visto en el Pokémon Day de hace unos días, debo admitir que soy optimista. De primeras es un juego que ha tenido un proceso de desarrollo mayor. No sabemos con exactitud su comienzo, pero podemos estimar un desarrollo de entre 2 y 3 años. Hay una considerable mejora gráfica por lo visto en el tráiler, lo que también muestra que quizá el problema no era el estilo artístico de Paldea, el cual se reutiliza aquí. Que guste más o menos dicho estilo ya es cuestión de gusto, pero que siendo el mismo estilo se ve mejor es una evidencia. Aún así, no quiero pecar de optimista, pero ya en los primeros trailers de Pokémon Escarlata y Púrpura se mascaba la tragedia. El rendimiento será algo a juzgar en el futuro, pero es de agradecer no ver grandes caídas de FPS en el propio tráiler. Otra de las cosas que más me llamó la atención es el concepto Leyendas. Con la llegada de Hisui creo que no me equivoco si digo que todos pensamos que sería una línea de juego donde conoceríamos el pasado de diferentes regiones. Sin embargo, Pokémon nos sorprende con un ambicioso giro de tuerca y nos muestra una Kalos en pleno plan de remodelación. Y con esto lanzo la siguiente pregunta. ¿Es la saga Leyendas la prueba del algodón de la generación venidera? Me explico. Leyendas Pokémon Arceus se presentó como un lanzamiento donde la exploración era su gran baza. Game Freak abandonó los clásicos juegos lineales apostando por un mundo semiabierto con grandes zonas a explorar. De alguna forma fue el preludio de lo que posteriormente fue el primer lanzamiento de Pokémon en mundo abierto, Pokémon Escarlata y Púrpura. Es evidente que la principal actividad del nuevo Leyendas Pokémon ZA son los combates. Nos presentan algo nunca antes visto en la saga, los combates en tiempo real, además de que el tráiler finaliza con el Smart Rotom mencionando los combates de ascenso. De hecho, ellos mismos hacen hincapié en tratarse del aspecto más emocionante de este título. Esto sumado al anuncio del Pokémon Champion, la otra gran novedad del Pokémon Presents y que está por ver si definitivamente se convertirá en una especie de Pokémon Showdown oficial, abre muchas hipótesis. ¿Será la salida de Pokémon Champion una oportunidad para permitirle a Game Freak experimentar en el futuro con los combates mientras el competitivo se mantiene tal como conocemos en dicha plataforma? ¿Podrían los combates a tiempo real de Leyendas ZA ser la prueba del algodón de la nueva 10ª generación? Con esto
quiero ser bastante prudente, ya que en Hisui vimos como también se presentaron nuevos estilos de combate que no fueron reutilizados. Pero quién sabe, quizás en este nuevo lanzamiento conozcamos alguna mecánica o característica que posteriormente disfrutemos en la próxima generación. Pero analicemos más a fondo el tráiler. Ciudad Luminalia, ese es el escenario. ¿Será demasiado pequeño? Pues es difícil de predecir, y viendo la falta de viveza y de interiores de los edificios en Pokémon Escarlata y Púrpura, la pregunta es evidente. ¿Podremos entrar en todos y cada uno de los edificios de Ciudad Luminalia? Pues hombre, aparentemente en el tráiler se ven bastantes edificios, y si ya nos vamos a la ilustración del mapa de Ciudad Luminalia, se ven que las distintas áreas que divide la ciudad están plagadas de edificios. ¿Realmente es posible visitar todos y cada uno de estos edificios? Ya no solo por parte de Game Freak. ¿Creéis que Nintendo Switch es capaz de soportar un mapa con tantos interiores? Me encantaría ser optimista en este tema, pero por ejemplo el otro día leí en la página de Pokémon la siguiente cita: Ciudad Luminalia, los lugares frecuentados por humanos como las tiendas, las cafeterías y los restaurantes. ¿Serán estos edificios los únicos en poder ser visitados? Por cerrar el apartado del mapa, sí que me gusta el poder tener acceso a las azoteas de los edificios, dándole esto mucha verticalidad y profundidad al mapa, además de hacerlo más extenso. Otra de las grandes novedades que generó un gran revuelo en la comunidad: los iniciales. Si hay algo que ha demostrado Pokémon con esto es que no hay un sistema predefinido o un motivo por el cual se eligen los iniciales. No puedo estar más feliz con este trío de iniciales. Personalmente creo que Pokémon acierta de pleno, dándole una segunda oportunidad a iniciales, especialmente Chikorita y Tepic, que no terminaron de calar entre los jugadores. Lo lógico sería pensar que al ser 3 iniciales sin megas, estos obtengan una nueva mega evolución en dicho lanzamiento, aunque sinceramente, a estas alturas de la película y viendo los iniciales de esta nueva aventura, no podemos descartar que obtengan una forma regional o incluso ambas. Los personajes presentados es otra de las novedades que me han gustado mucho, al menos a nivel de diseño, ya que el lore que hay detrás de cada uno se desconoce. Los protagonistas me gustan mucho más que los de Paldea, además de hacer referencia a los legendarios de la región: chaqueta negra y verde de Cigarde y cinturones rojo y azul de Xerneas y Beltal. Es cierto que los rivales son literalmente un recolor de los protas y esto podría ser un poco cutre, pero no sé, me ha hecho gracia. Y la comunidad ya ha sacado parecidos a otros personajes, como el caso de Biona con Narciso o la similitud de Airen con Mega Rayquaza, con esos tonos esmeralda y negro y la forma de su barba. Cuando se anunció por primera vez Leyendas Pokémon ZA, casi todos lo primero que pensamos fue Guerra de Kalos y AZ. Lo último que me esperaba era ver a AZ junto a su floete como regente de un hotel. Estoy seguro que a pesar de que no esté inspirado en el pasado, este personaje contará con un papel fundamental, y quizás conozcamos algunas de las intrahistorias que esconde la Guerra de Kalos. No quiero terminar el vídeo sin mencionar la vuelta de las mega evoluciones. Corregidme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que una mecánica regresa a la saga, y no es una mecánica cualquiera, seguramente una de las más exitosas de la franquicia, si no la que más. Sin embargo, recibirá pequeñas actualizaciones por lo visto en el tráiler. Los Pokémon no llevarán equipadas las piedras de las mega evoluciones, ya que en esta saga Leyendas los Pokémon no llevan objetos equipados. ¿Cuál será su funcionamiento? También conocemos que tienen una duración finita, además de que los ataques reciben bosteos cuando el Pokémon mega evoluciona. En la web oficial de Pokémon también se hace hincapié que otros entrenadores llevarán piedras activadoras, por lo que no serás el único en poder mega evolucionar a tus Pokémon. Aún no se han mostrado nuevas mega evoluciones, pero sí se han confirmado que veremos tanto las megas presentadas en Kalos como las presentadas en los remakes de Hoenn. Y por último, dos detalles más que encontré en la página oficial. Nosotros contaremos con un mega anillo donde estará incrustada la piedra. Sin embargo, otros entrenadores de la ciudad llevan la piedra de forma diferente. ¿Habrá nuevas formas de hacer a los Pokémon mega evolucionar? Y por otro lado, Biona es la presidenta de Quastelar S.A., la empresa que se encarga del plan de desarrollo urbanístico de Ciudad Luminalia. Además, esta tiene la esperanza de que dicho plan sirva para estrechar los vínculos entre humanos y Pokémon. ¿Guardará ella o Quastelar S.A. alguna relación con la forma en la que los Pokémon mega evolucionan? No sé, quizás de forma artificial. Leyendas Pokémon ZA es la nueva y ambiciosa entrega de la serie de videojuegos que llegará a las consolas Nintendo Switch en 2025. Revoluciona el formato Leyendas apostando por una secuela y no una precuela de Pokémon X e Y. Confirma la vuelta de una de las mecánicas favoritas de la comunidad, algo nunca visto antes, y apuesta por un sistema de combate totalmente nuevo, a tiempo real y sin turnos como gran protagonista del lanzamiento. ¿Es Leyendas ZA el juego más ambicioso de Pokémon? Pues está por ver, pero en mi caso soy bastante optimista con dicho lanzamiento y espero con ansias poder conocer más detalles próximamente. Gracias por haber llegado hasta aquí, y si te ha gustado el vídeo, no olvides reventar el botón del like que me ayudas un montón, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que suba. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.